la presencia de Dios por unos momentos más. Oh, es en este tipo de atmósfera In this atmosphere es donde ocurren milagros. is where miracles happen. Oh, donde ocurren milagros. Where miracles happen. Oh, hay personas aquí que han estado orando There have been people here that have been praying por un milagro. for a miracle. Y es este tipo de atmósfera And it's in this donde atmosphere los milagros where acontecen, miracles donde happen. comenzamos a jalar el manto de Dios. When we start tugging the border of the Habrá un Lord. necesitado en este lugar. Oh, is there anyone needing anything tonight? Jesus. Oh God. Jesus. Oh my Lord, thank you, God. Oh, Shitoloboku. Oh, Jesus. Ah, God is in this place. Dios está en este lugar. Dios está en este The lugar. Lord is in this place. Y la boshito robocondo. Oh. Jesus. Yes, Lord. The book of Numbers. En el libro de Números. El libro de Números capítulo 14 In the book of Numbers, chapter 14, y su versículo 31. verse 31. Yo siento que Dios quiere desatar una palabra en esta noche. I feel the Lord wants to give a word tonight. Oh, Jesus. Todo el que tenga oído, Everyone that has an ear, todo el que tenga oído everyone that has ears, puede escuchar listen lo que el Espíritu what the Spirit quiere hablar a su iglesia. has to speak to his people. Números 14, del capítulo 31. Numbers 14, chapter 14, verse 31. Antes de comenzar, quiero honrar a mi pastor, Before starting, I want to honor my pastor el privilegio de poder estar en este lugar. for the privilege of being in this place. No lo tomo ligero, I don't take it lightly. no es nada fácil, It's not easy, pero sin lugar es un enorme privilegio. but it's a big privilege. De igual manera, And also, quisiera honrar I want to honor a un amigo, my friend, a un hermano, a brother, alguien que yo admiro someone I y admire nos acompaña en este día. that's accompanying us. ¿Por qué no le damos una bienvenida a mi hermano Daniel Pelayo, quien está con nosotros? Give a round of applause to brother Daniel. Él es amigo de la iglesia He's a friend of the church y un hermano. and a Y lo brother. honro, tremendo hombre de Dios. And I honor him. He's a tremendous man of God. Números 14, versículo 31. Numbers 14, verse 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. But your children, whom you said would be prey, I will bring them in, and they will know the land which you rejected. But as for you, your corpses will fall in the wilderness. Your children will be shepherds in the wilderness 40 years, and they will suffer for the fornications until your corpses are in the wilderness. En esta noche Tonight, yo quisiera hablar bajo el tema I want to speak on la generación de Josué. the generation of Joshua. La generación de Josué. The generation of Joshua. En esta hora quiero que me preste atención.
Tonight, I want you to listen carefully, porque si, como podemos ver, just like how we can see, para que haya una generación, in order for there to be a generation, tuvo que haber otra generación anterior. there had to be a generation before that Si generation. usted ha leído este pasaje, And if you've read this y passage, si no lo ha leído, and if you haven't read le it, recomiendo que lo lea. I recommend you to read it. Porque en las generaciones pasadas, Because in the past a generation, pesar de que habían visto tantas cosas que Dios hacía, although they had seen a lot of things that the Lord had already esa done, generación that generation, tenía una manera siempre, they had mannerisms. tenía una manera de fallarle a Dios. They failed God, Y estamos en el peligro, queridos hermanos, and we're in danger de pertenecer a esa generación. to belong to that Pero en generation. esta hora yo vengo a hablarle a una generación diferente. But tonight I come to to speak to a different Yo vengo a hablarle a generation. una generación que va a hacer impacto en este I mundo. come to speak to a generation that's going to be an impact to the Yo vengo a world. hablarle a la generación que está dispuesta a hacer todo por Dios. I come to speak to a generation that's going to give everything for God. En esta hora, ¿por qué no solo cierra sus ojos? Why don't Ahí you donde close your está. eyes? Y dígale con sus propias palabras: Señor, háblame. Señor, en estos tiempos necesitamos escuchar de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. En esta hora, Señor Jesucristo, háblanos audiblemente, Señor. Que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor Jesucristo. En esta hora te pido que seas tú, mi Rey, transmitiendo el mensaje que tú tienes para tu iglesia. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tribulación y conflicto, te pido que seas trayendo tú una palabra que nos edifique, que nos levante, que nos restaure, Padre Santo. Disminúyeme a mí, pero aumenta tú, porque lo único que queremos es escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, And the church says, puede Amen. tomar asiento. You can take your seat. La generación de Josué. The generation of Joshua. Si usted lee el contexto de esta historia, If you read the context of this story, usted va a poder ver que la generación que ha visto el mover de Dios, you can see that the generation that saw the move of la God, generación que ha experimentado el poder de Dios, the generation that experimented the move of God, esta generación pasada que crecieron viendo las hazañas de Dios, that generation of the past that saw the miracles of the Lord, esta generación que ha visto las plagas en Egipto, the generation that saw the plagues in Egypt, que ha visto el maná en el desierto. that saw the manna in the wilderness. Quiero que entienda que esta generación pasada, I want you to understand that this past generation, ellos ven a nuestra generación hoy en día they see our generation nowadays, y ven que son adictos a los teléfonos, and they see that they're addicted to their cell phones, adictos a las redes sociales, addicted to social media, y ellos ven and they see como jóvenes de 12, 13, 14, 15 años how young people of 12, 13, 14, 15 years se están quitando la vida, are taking away their lives. son adictos a las They're drogas, addicted to drugs, viviendo en medicinas antidepresivas. asking for medicine that are antidepressant. Y la generación que ha visto el poder de Dios, And the generation that has seen the power of God, ellos ven a sus propios hijos, they see their own children, ven a esta generación actual, this actual generation, y honestamente and honestly, yo siento que ese es el veredicto que ellos dictaminan and I believe that this is the verdict that they believe sobre esta generación. over this Y generation. esto es lo que ellos dicen: And this is what they say. estos jóvenes o esta generación These young people, this generation, son una presa fácil, they're an easy prey. son víctimas. They're victims. ¿Qué va a pasar con ellos? What's going to happen to them? Que se están suicidando como nunca antes. Why are they committing suicide like never El before? suicidio siendo la causa principal de los jóvenes en el siglo XXI. Suicide being the death of the 21st century. Esta generación pasada This past están generation, viendo a estos jóvenes. they're looking at this generation dicen, and they say Ellos están pequeños, they're small, son presa they're fácil, easy prey, no son nada
nada especial. They're nothing special. Ellos no están listos para lo que está por venir. They're not ready for what's to come. El fin del mundo se aproxima. The end of the world is coming. La locura está por desatarse. Craziness is about to break loose. Y ellos aún no han ni experimentado el poder de Dios. And they haven't experimented the power of God. Oh, pero la palabra que Dios quiere que yo desate en esta noche But the word that the Lord wants me to speak tonight, es que a pesar de que parecen presa fácil, that although they might look like easy prey, a pesar de que parecen víctimas, although they may look like el victims, Señor dice, the Lord says, yo los introduciré, I will bring them in. yo los usaré, I will use them. yo pondré un propósito en su vida, I will put a purpose yo in their haré life. cosas poderosas en su vida. I will do great things in their life. No, ellos posiblemente no estaban en Egipto. Oh, maybe they weren't in Egypt. Ellos no vieron como Faraón fue derrotado. Maybe they didn't see how Pharaoh was defeated. Ellos no vieron las plagas. They may not have seen the plagues. Pero Dios dice en su palabra, But the Lord says, pero a vuestros niños, but your children, de los cuales dijisteis the ones that you said, que serían por presa, that would be easy prey, yo los introduciré I will bring them in, y ellos conocerán and they will know la tierra que vosotros despreciasteis. the land which you rejected. Porque en veces Because sometimes esos que crecieron viendo el mover de Dios those that grew up seeing the move of God, ven a nuestra generación. they look at our generation, Y honestamente, si podemos ser honestos, and honestly, if we can speak freely, honestly, nuestra generación our de generation hoy en día nowadays tiene muchos problemas. has a lot of problems. Y posiblemente And possibly parezcamos presa fácil we may seem like easy y prey víctimas and victims a aquellos que han visto el mover de Dios. to those that have seen the move Pero of quiero God. que entienda But I want you to que understand Dios tiene esta generación. that the Lord has this Dios generation, tiene a esta juventud the Lord has the youth, como la generación like the generation que va a realizar el cumplimiento de Hechos 2:16. that's going to fulfill the promise of Acts 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. But this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days it shall be, says God, I will pour out my spirit on every flesh. Your sons and your daughters shall prophecy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Even on my men servants and my maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Oh, en otras palabras, In other words, a esos que ustedes ven como simples niños, those people that you see like little a children, esos que usted ve como presa fácil, those that you see like an easy a prey, esos que usted ve como víctima, those people that you see as a esos victim, que ves si tú dices que ellos son presas solamente, those people that you think of them just as prey, los cuales son adictos a sus the teléfonos, ones that are addicted to their cell son phones, adictos a las drogas, addicted to drugs, adictos al alcohol. addicted to Oh alcohol. Dios, a pesar de todo eso, And God, through all of that, Dios dice, God says, yo los introduciré. I will bring them in. Oh, quiero que entienda que ellos no van a quedar sepultados en el desierto, I want you to understand that they're not going to stay in the sino wilderness, que yo los traeré a la tierra prometida, but I will dice Dios. bring them to the promised land, says the Lord. Oh, pero quiero que noten I want you to understand this. lo que Dios está a punto de hacer. What the Lord is about to do. Va a ser algo diferente a lo que él había hecho antes. He's going to do something different that he did before. Dios no está, quiero que entienda, querido hermano. I want you to understand. Dios no está en el negocio God is not in the business de repetir eventos. of repeating events. Quiero que me escuche bien. I want you to Dios understand no me. está en el
negocio He's not in the business de repetir eventos. of repeating events. Dios no está en el negocio de repetir el movimiento de Azusa. He's not in the business of repeating the movement of Quiero Azusa. que entienda que Dios no hizo en la tierra prometida lo que Él había hecho en Egipto. I want you to understand what the Lord did in the promised land, He didn't do in Egypt. Quiero que me I entienda want you to que understand Dios that God es el Dios is a God de Abraham, of Abraham, Isaac Isaac, y Jacob. and Jacob. Lo que significa What that means, que con cada generación que pasaba, that with every generation that would pass, Dios no se quedaba estancado. God would not stay stuck. Dios no disminuía, He would not sino que grow Dios less. iba en aumento. He would go Por in. eso la palabra de Dios dice That's why the Lord says que somos como la luz de la that aurora, we're like the light, que vamos de aumento en aumento, that we go from glory to de glory. gloria en We gloria. go from glory to glory. Por eso es que Ageo 2:9 de igual manera dice, That's why Haggai 2:9 says, de igual manera dice que la gloria postrera the glory of the latter será mayor que la primera. shall be greater than the Dios se former. está preparando para hacer algo poderoso. God is preparing to do something great. Quiero que entiendas que Dios va a hacer algo diferente. I want you to understand that God is going to do something Pero a different. pesar de que Él lo va a hacer diferente, But although He's going to do it differently, aún se cumplirá lo que el profeta Joel profetizó. what Prophet Joel prophesied is still going to A happen, pesar de que va a ser diferente, although it might be different. el plan y la voluntad de Dios se cumplirán. The plan of God is still going to be fulfilled. Yo quiero que usted entienda, I want you to understand, y déjeme le digo, and I want to tell you, que yo confío I believe que hacia donde nos dirigimos, that where we're going, como una generación joven, like a young generation, vamos a ver cosas poderosas acontecer. we're going to see powerful things happen. Vamos a ver cosas que ojo alguno no ha visto. We're going to see things that eyes have not Y seen. vamos a escuchar cosas que oído alguno no ha And escuchado. we're going to hear things that ears have not heard. Oh, pero Dios no quiere But God does not want que yo that for me y tú and you sigamos viviendo en el pasado. to live in the past. Quédese conmigo. Stay with me. Porque si hacemos eso, Because if we do that, nos convertimos, we become al igual que la esposa de Lot, just like the wife of Lot, en un pilar de sal, into a pillar of salt en vez de ser la sal del mundo. instead of being the salt of the Oh, world. queridos hermanos, cuando nosotros nos quedamos enfocados en lo que Dios hizo, When we focus on what God did, nos convertimos en un monumento we become a monument en vez de un movimiento. instead of a movement. Solo comenzamos a celebrar lo que Dios hizo We only celebrate what God did. y perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer And we en lose- este día. And we lose focus on what God wants to do tonight in Y this yo place. creo que estoy en el lugar correcto, And I believe I'm in the right place. porque mientras la presencia de Dios se movía en este lugar, Because while the presence of God moved in this algunos solo place, se quedaban con los brazos some cruzados, people stayed with their hands no crossed, brindándole alabanza a Dios not giving God any por lo que praise Dios ha hecho en tu vida. for what He's done in your life. Solo te enfocas en el pasado, You just focus on the past, olvidándote de lo que Dios va a hacer en tu vida. forgetting what the Lord is going to do in your life. Yo sé que se mira muy difícil, I know it may seem difficult, porque si podemos ser honestos, because if we're honest, en la generación actual, in the current generation, ellos pierden el enfoque muy rápido. they lose their focus Ya puedo ver easily. unos 2, 3 que ya están viendo el celular, las uñas. I can see 2 or 3 Ya looking at their perdieron el phones, looking at enfoque. their nails. Ya están diciendo, ¿a qué hora va a terminar? They're losing their focus, thinking about what time it's going to Oh, finish. yo sé que ellos parecen presa fácil I know they may seem like easy y prey víctimas. and victims. Parece que no tienen nada especial. It may seem like they don't have anything Y special. los padres que salieron de Egipto, And the parents that left Egypt los padres que han visto la gloria de Dios, and the parents that have seen the glory of God, ellos mismos dicen, they say no hay ninguna manera
There's no way. No hay ninguna manera There's no way que esta generación that this pueda generation sobrevivir a lo que está por venir. can survive what's to come. No hay ninguna manera. There's no way. Oh, pero eso no es lo que Dios ha dicho. But that's not what the Lord has said. Eso no es lo que Dios ha hablado. That's not what the Lord has Sino spoken. que Dios ha dicho, But the Lord has said, yo los introduciré. I will bring them Yo los in. usaré. I will use Yo them. derramaré de mi espíritu I sobre de I ellos. will pour into my spirit into them. A todo aquel que tú ves como presa fácil, All those that you see like as an easy prey, aquel que tú ves como víctima, that person that you see as a victim, aquel que tú ves que parece que no tiene nada especial, that person that you see that may not look like a they have todo anything aquel special, que ves que no parece que nunca va a cambiar. that person that may seem like they can Yo never he change. venido a hablarte a ti en este día I've come to speak to y you recordarte and to remind que you Dios tiene un plan especial para con tu vida. that the Lord has a Que plan Dios tiene in un your life, propósito para tu that He has vida. a purpose for your life. Oh, y esto va para todo aquel que posiblemente todo el mundo, And this is for anyone that in the world, que posiblemente todo el mundo that maybe the whole world te ha querido categorizar, has categorized te ha you, querido decir que no eres un bueno para nada, has said that you're good for que no nothing, tienes nada especial, that you have nothing que special, no tienes nada en tu futuro, that you have nothing in your o future, que posiblemente te categorizan como presa fácil, that they categorize you as an easy que prey, eres víctima, that you're a que victim, eres insignificante, that you're que insignificant, no tienes nada especial. that you don't have anything special. Quizás los Goliates de este mundo te han dicho que simplemente eres huesos. Maybe the Goliaths of this world has told you that. Quizás tus propios hermanos te han dicho que eres un simple pastor de ovejas. Maybe your brothers and your sisters have told you that you're just a shepherd. Pero Dios dice que tú eres un rey. But the Lord says that you're a Dios king. dice que tú eres una reina. The Lord says that you're a queen. Por eso Primera de Pedro 2:9 dice, That's why 1 Peter 2:9 says, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Dios te llama a algo diferente. like 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may declare the goodness of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Dios te ha llamado a algo diferente. The Lord has called you to be different. Oh, podrás el mundo decir drogadicto, Maybe the world may say drug addict, alcohólico, alcoholic, mentiroso, liar, fornicario. fornicator. Oh, pero Dios te llama a algo diferente. But the Lord calls you something Porque different. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre tu vida. Because the Lord has promised to pour out His Spirit into you. Pero quiero que entienda, hermanos, la diferencia entre los moveres previos de Dios, But I want you to understand the movements that were previously done by previous God. moves of God, Previous moves of God. y el mover de que Dios está a punto de Dios que estás a punto de experimentar. And the move that the Lord is gonna You're about to experiment. Es que en los moveres previos de Dios in the past movements of God, eran basados they were based alrededor around de un hombre of a man que Dios usaba that God would use poderosamente. powerfully. Pero lo que está pasando hoy en día, But what's happening nowadays, y yo lo puedo ver, and I can see it, es que Dios está empoderando a personas con el poder de su Espíritu Santo. is that the Lord is empowering people with His Spirit. Oh, quiero que me entienda. I want you to El understand. pastor Silva Pastor Silva no tiene el Espíritu Santo mayor, doesn't have the bigger Holy Spirit, y tú y yo no tenemos el Espíritu Santo menor. and we don't have the smaller Holy Spirit. Hechos 2 Acts 2 no dice, doesn't say, yo derramaré de mi espíritu I will pour out my Spirit sobre el pastor Silva
to Pastor Silva, sobre los líderes de diáconos, to the deacons, sobre los líderes de ujieres, to the ushers, sobre los líderes de jóvenes to the leaders of the youth. sino que Dios dice But the Lord says, que Él va a derramar de su espíritu I shall pour out my sobre spirit toda carne. on all flesh. Oh, hermano, Brother and sister, si tú estás en este lugar if you're in this place y tú tienes carne, and you are flesh, eso te incluye a ti. that includes you. Si yo estoy en este lugar If I'm in this place y yo tengo carne, and I have flesh, eso me incluye a mí. that includes me. ¿Por qué no volteas a tu vecino y Why le don't preguntas? you turn to ¿Eres your hecho neighbor de carne? and ask them, are you made out of flesh? Pues eso te incluye a ti. Well, that includes you. Porque Dios derramará de su espíritu Because the Lord shall pour out sobre His toda Spirit carne. over all flesh. O habrá alguien que le pueda dar alabanza Is there a anyone Dios. that can give praise to our God? Oh, por eso, That's why lo que Dios está haciendo en estos momentos, what the Lord is doing in these moments, quiero que entienda. I want you to understand Dios va a usar la generación de Josué. that the Lord is going to use the generation of Joshua, Aquellos those que no se dejan llevar that don't go by por la corriente the current de generaciones pasadas. of the past generations. Nunca lo hemos hecho así. We've never done it like that. Eso no se hace así. That's not how you do No it. traten de hacer eso así. Don't do that Porque way. hacen el ridículo ahí. Why are you looking ¿Por qué hacen lo ridiculous? otro? Why do you do that? Mas sin embargo, esos que quieren dictaminar juicio But those that want to dictate justice eran los mismos are the same que el Señor that the Lord decía, said este pueblo that those people, me falla continuamente. they fail me continuously. So, entonces, querido joven, That's why I tell you, young person, por eso, querido hermano, brother and sister, ¿cómo te vas a basar en las experiencias how are you going to base de yourself gente on past experiences of people que le ha estado fallando a Dios that have been failing God y no hacen nada and they do nothing por hacer que esta iglesia but for the church siga adelante? to keep going forward? I know. Yo sé, esto I know. no es de muchos amenes. I know this is not a ¿Y lot sabe of por amens, qué? Porque aquí hay mucha generación de Moisés aún. I know because there's a lot of people here that Y are from the generation of desafortunadamente, Moses. And Desafortunadamente, unfortunately, esa generación and that si generation, no cambia su mentalidad, if they don't change their mentality, dicen que tenemos que ser transformados por el renovamiento that means that we have to be de nuestra transformed mente. by the renewal of our mind. Ellos habían salido de Egipto, They had left pero Egypt, Egipto no había salido de ellos. but Egypt hadn't gotten out of them. Y el peligro que corremos And the dangers that we're risking, the risk that we're es que sigamos a la generación que vino de Egipto it's that we're following the generation that left y le Egypt, sigamos fallando a Dios and we keep failing God, y nos quedamos estancados and we stay stuck en lo que Dios había hecho in what God had done, y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer. and we don't focus on what God wants to do. Oh my God. Jesus. Oh, quiero que entienda, querido hermano. I want you to understand Oh, que Dios está preparando a hacer algo poderoso con esta generación. that the Lord is preparing to do something great Oh, with this hermano, generation. yo no solo estoy hablando con los jóvenes. And I'm not talking just to young Yo people, estoy hablando con todo aquel but I'm talking to all que those está dispuesto a sacar a Egipto fuera de ellos. that's willing to take out Egypt out of Y them, estar dispuestos a recibir lo nuevo que Dios tiene para con sus vidas. and those that are willing to receive the new thing that the Lord has planned for them. Hermanos,
Dios está preparando para usar esta generación. The Lord is preparing to use this generation. Dios está preparando a usar esos mismos jóvenes. The Lord is preparing to use those same young people. Oh, los alcohólicos, The alcoholics, los drogadictos, the drug los addicts, mentirosos. the liars. Oh, Dios está preparando The Lord is preparing para transformarlos to transform y them usarlos en gran manera. and use them greatly. Esos mismos jóvenes Those same young people son los mismos jóvenes are the same young people que Dios va a usar that God is going to para use que ellos pongan manos sobre los enfermos so they can lay hands y on que the sick ellos puedan ser sanos. and they will be healed. Dios va a usar esa misma generación God's going to use that same que van a generation hablar a ese demonio that's going to speak to y that esos demon, demonios van a tener que huir and those demons will have to porque no flee hay nada, because there's nothing, no hay nada there's que nothing se pueda resistir that can resist al poder de Dios. to the power of God. Oh, van a ser esos mismos jóvenes Those same young people que van a predicar esta palabra are going to preach the word en las escuelas, in their en schools, los trabajos, in their en jobs, sus vecindades, in their en universities, sus ciudades. in their city. Oh, yo lo puedo ver. I can see Cómo it. se está levantando una generación How a generation is rising apasionada por Dios, that's passionate for que no God, le importa that they don't care lo que el mundo dice. what the world says. Ellos solo quieren They only want, hacer la voluntad de Dios. they only want to do the will of God. Jesus. Oh my God. La generación de Josué, The generation of Joshua, diferente, a different generation valor, with courage, dispuestos that are willing, a hacerle frente al enemigo that are willing to stand against the y enemy, dispuestos that are willing, a cambiar su mentalidad. that are willing to change their mentality. Pero quiero que entendamos una cosa. But I want you to understand something. Para que esto pueda pasar, For this to happen, debemos de entender una cosa, we have to understand something. que la diferencia The difference entre la generación pasada between the past generation y la generación de Josué. and the generation of En la Joshua. generación pasada In the past generation, podemos ver como había un sacerdote we can see how there was a priest, quien entraba y hablaba, intercedía por todos. a priest that would intercede for everyone. Más sin But- embargo, But cuando viene a la generación de Josué, when the generation of Joshua came, podemos ver we can see que esta generación that generation tuvo que cargar el arca en sus hombros. had to carry the ark in their shoulders. ¿Qué significa, querido joven? What that means, Lo que significa, querido hermano. what that means, Lo que quiero que entienda. what I want you to Lo understand, que eso significa what that means es que el pastor Silva, is that Pastor Silva, tus líderes, your leaders, los diáconos, the deacons, los ujieres, the ushers, no son responsables de la intimidad que tú tengas con tu Dios. are not responsible for the intimacy that Tú you have with God. tienes que cargar la presencia de Dios en tus hombros. You have to carry the presence of Tú God tienes on que your cargar shoulders. con la presencia de Dios You have to carry the presence of God donde sea que tú vayas. wherever you may go. Nadie la va a cargar por ti, No one's going to carry it for sino you, que tú tienes que cargar but you have to carry la it. presencia de Dios You have to carry the presence of donde God sea que tú vayas. wherever you may go. Lo que significa, What that means, querido hermano, brother and sister, es que la presencia de Dios that the presence of God siempre tiene que estar contigo. always has to be with you. Quiero que entiendas I want you to understand, que solo porque no eres pastor only because you're not a pastor no significa que no eres un sacerdote. doesn't mean that you're not a priest. Let me say that one more time. Déjeme decirlo una vez más. Solo porque no eres pastor Just because you're not a pastor no significa doesn't mean que no eres un sacerdote that you're not a que priest se encuentra en la presencia de Dios. that is found in the midst of the presence of God.
Oh, de la misma manera That same way, que un burrito the same way a donkey cargó a Jesús carried Jesus en la entrada triunfal hacia la ciudad. into that triumphant Entry into the city. entry into the city. Quiero que note el I want- ejemplo que un burrito nos da. I want you to notice Porque what a donkey, de la misma manera que el burrito cargó a Jesús, what a donkey did. es de The la same- misma manera que tú tienes que cargar a Jesús a tu casa, The same way a donkey carried a tu Jesus, iglesia, that same way you have to carry a God tu and grupo de Jesus jóvenes, wherever you may go, a la escuela, to school, a tu negocio, to your a business, tu familia. to your family. Oh, hermanos, este es el tiempo This is the time donde nosotros where we que hemos sido llamados presa fácil that have been called easy y prey víctimas and y victims, que no podemos hacer nada. and that we may not be able to do anything. Este es el tiempo This is the time donde vamos a cargar la presencia de Dios where we may carry the presence of donde God sea que vayamos. wherever we may go. Oh, por eso segunda de Corintios That's why- 4:7 dice, That's why 2 Corinthians 4:7 says, pero tenemos este tesoro but we have this treasure en vasos de barro, in a vessel earthly vessels, para que la excelencia del poder sea de Dios for the excellence of God y no de nosotros. shall be God's and not ours. Como un joven, Just like a young una person jovencita, or a young girl, oh, vivirás con la conciencia, you shall live in the conscious, sabedor knowing que el Espíritu de Dios that the Spirit of God siempre va contigo donde sea que tú vayas. will go wherever you may go. Oh, caminarás confiado, You will walk sabedor surely, knowing que Dios that va God contigo goes with you a la escuela, to school, al trabajo, to work, a la market, a la marqueta, donde sea que tú vayas. wherever you may go. Oh, y eso es lo que Dios está haciendo con esta generación de Josué. And that's what the Lord is doing with this generation No of solo Joshua. está causando He's not just causing que estos jóvenes, for these young people, que según llamados presa fácil those that are easy prey y víctimas and o victims pequeñitos, or small, sino que Dios but God dice, says, yo los introduciré, I will bring them in. yo los usaré, I will use them. yo los pondré en lugares altos, I will put them in high yo places. pondré palabras en su boca, I will put words in their yo mouth. los usaré para mi reino. I'm going to use them for my Porque kingdom. mientras había una generación While there was a different que generation lo único que hacían es renegar y renegar, was murmur and murmur, pero no hacían nada para ayudar. but they did nothing to help. Dios dijo, But God lo said, que ustedes despreciaron, what you guys oh, rejected, yo se los daré a esos niños, I will give it to them oh, para edificación for de mi edification, reino. for my kingdom. Oh, Jesus. Oh, el momento, queridos hermanos. This moment, Oh, cuando entras a una nueva temporada de tu vida, the moment when you enter a new season of your new life, season in your life, la primera cosa que Dios hace, the first thing that God does, la primera cosa que el Señor hace, the first thing that God does, Él comienza a cortar. He begins to remove. Él comienza a cortar. He begins to remove. Él comienza a circuncidar. He begins to circumcise. Él comienza a remover todo aquello impuro. He begins to remove everything that's Y impure. yo realmente creo And I truly lo believe que está pasando en estos precisos momentos. what's happening in these Y moments, yo lo puedo ver que está pasando. and I can see that it's happening, Es que Dios está trayendo de nuevo is that the Lord is bringing back algo que se había perdido something that we had lost debido due to que las generaciones pasadas the past generations lo dejaron ir. that they had left behind. Y eso es And that is consagración. consecration.
La generación pasada The past generation, no se enfocaban en consagrarse, they didn't focus on consecrating solo se themselves. enfocaban en renegar. They focus on De que complaining. ¿por qué hacen eso? But why do they do ¿Por qué es this? que pasa esto? Why does that ¿Por qué happen? lo otro? Why this? Mejor nos hubieran dejado en Egipto. Maybe they should have just left us Para in que Egypt muriéramos. so we could have died there. Renegar y renegar, Complain and complain, perdiendo lo más importante, losing the most important, lo más esencial de un cristiano, the most essential to a Christian. que es la consagración. That is consecration. Oh, pero quiero que escuche muy bien. But I want you to listen carefully. Oh, Dios está trayendo de nuevo la consagración. God is bringing back the Dios consecration. está trayendo noches de vigilia God- donde se ora a Dios. God is bringing back nights of vigils where we're praying Dios to está God. levantando una generación que sepa ayunar. He's lifting up a generation that learns how to pray. Dios está volviendo a ser importante en la vida de un cristiano. He's bringing back the importance of it being important to a Christian. Yo veo jóvenes en estos días I see young people nowadays sacrificando su propia carne sacrificing their own y flesh poniendo las peticiones de otros and putting the petitions of others delante de las de ellos mismos before their own y trayéndolas al trono de Dios, and bringing it to the throne of God, pidiendo por otras personas, asking for other pidiendo por people, sanidad de otras personas. asking for healing of other people. Oh, Dios está haciendo algo en esta generación. God is doing something in this generation. ¿Sabes qué está entrando? Pues sabes que estás entrando en una nueva temporada de tu vida. You know that you're entering a new season in your life Cuando la consagración when consecration comienza a ser prioritario en tu vida. is a priority in your life. Que viene a ser el cumplimiento de Hechos 2. That becomes the promise, The the fulfillment. of Acts 2. Dios está restaurando el ayuno. God is restoring Dios está fasting. restaurando la oración. God is restoring Dios prayer. está restaurando la unidad en la iglesia. God is restoring unity in our Y la church consagración en una nueva and generación. a consecration in a new generation. Mientras la generación pasada While the past generation pensaban que la consagración no era importante, believed that the consecration wasn't important, hay una nueva generación there's a new generation que dicen, that says, ustedes no lo quieren hacer, you guys don't want to do it, no ayuden, don't fast, no ayuden, don't help, entonces no estorben. then don't bug. Muévanse y abran camino, Move and make porque way, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. because we want to do the will of God. Quiero que entendamos I want you guys to understand que la unción del Espíritu Santo that the anointing of the presence of no God, tiene una fórmula secreta, it doesn't have a like a secret secret formula Thank you. to it. Es exactamente lo que era 100 años atrás, It's the same thing from 100 years ago, 2000 años atrás. 2,000 years Y ago, eso es and that la is consagración. consecration. Consagración. Consecration. Ahora, la diferencia en esta generación The difference of this generation Josué of Joshua o con la generación pasada with the past generation es que esta generación de Josué is that this generation of Joshua, no fue librada en la tierra prometida, they weren't freed in the promised land. sino que Dios les pidió una cosa, But God asked for one thing, y eso fue and that was que ejercitaran dominio. to exercise dominion. Ejercitaran dominio. To exercise dominion. Él sabía que los enemigos iban a estar allí, He knew that the enemies were going to be around en la there tierra prometida, in the promised donde land fluía leche y miel. where milk and honey Dios sabía flowed. que los enemigos estarían ahí. The Lord knew that the enemies were going to be there. Pero la única razón por que Dios los dejó ahí But the only reason that the Lord left him there fue para qué? was for Que ellos pudieran ejercitar them to exercise dominio. dominion. Oh, querido hermano, y esa debería ser palabra para alguien en esta And noche. that should be a word for someone tonight. La razón por la que lidiamos con ciertos demonios, The reason why we deal with certain demons, con ciertas cosas, with certain y things que Dios permitió que estuvieran allí, that the Lord has permitted to be there in your life, no fue porque
fue para que nosotros pudiéramos ejercitar dominio. It was for us to learn how to exercise Escúcheme dominion. bien. I want you to listen to Nosotros me. no fuimos We weren't creados created para estar siendo liberados continuamente. to be freed continuously. Él ya pagó el precio. He already paid the Él price. subió al madero He went up y in the dijo las cross palabras: and he said, consumado es. it is finished. Eres libre You're free de toda opresión, of all de oppression, todo azote. of all whip. Lo que eso significa And what that que means, si tú eres libre, if you're free, Dios quiere que tú comiences, he wants you to start que comiences He wants you to a start caminar walking en dominio. in dominion. Oh, I'm talking to you young people. Yo estoy hablando a la gente jóvenes, Estoy a los hablando con los jóvenes. jóvenes. Oh, cuando la silla When the chair se comienza a mover por sí sola. starts moving on its Cuando own. cosas comienzan a pasar en tu hogar. When things are happening in your Tú no household. deberías de comenzar a decir, Señor, líbrame. You shouldn't be saying, God, free me. No, si tú tienes el poder del Espíritu Santo de If you- Dios en ti, If you have the power of the Holy Spirit deberías in de tomar dominio you, you should take y dominion decirle, and say, en el nombre de Jesús, in the name of te vas Jesus, de aquí, you shall leave now porque no perteneces because aquí. you don't belong here. Cuando se presente una enfermedad, When sickness presents itself, toma dominio take y dominion comienza a hablar a esa enfermedad and speak to that y dile en sickness el nombre de Jesús, and say, in the name of te Jesus, vas. go, En el flee. nombre de Jesús, In the name of Jesus, eres sano. you're healed. Esta generación tiene que pasar de jugar el papel de víctima. This generation has to stop playing that role of En victim. Egipto posiblemente eras la víctima. In Egypt, maybe you were a victim. Señor, ayúdame. Lord, help me. Líbrame. Free me. Pero desde que Dios te investió con el poder de su Espíritu, But when the Lord clothed you with His Holy Él Spirit, puso dominio en ti. He put dominion in you. Y deberías de comenzar a caminar en dominio. And you should start walking in dominion. O habrá una generación Is there a generation pueda comenzar a caminar del dominio that can start walking in que dominion Dios les dio. that the Lord has dressed you in? Oh, no me están entendiendo en I don't know este if día. you're not Yo estoy understanding me. buscando una generación diferente The Lord is looking for a different que no generation corre y se esconde, that doesn't run and hide, que no huye del enemigo y de los demonios, that doesn't flee from the sino enemy que and se para demons, firmemente, but stands firmly, sabedor knowing que mayor, that greater es el que está en mí is He who is que el with que me está en el mundo. that's against me. En esta hora póngase de en pie. I want Póngase. you to stand to your feet. Oh, Jesus. Oh, my Lord, my Lord. Oh, we're about to cast out Egypt out of some people in this place. Vamos a comenzar a Vamos a sacar a Egipto de algunas personas en este lugar. Dios nos ha dado dominio, God has given us dominion, no un espíritu de cobardía. not a spirit of No, no, no. cowardness, Dominio. but dominion. Dominio. Dominion. Dominio. Dominion. Oh, en esta hora yo quiero invitar a esta generación de Josué. I want to invite Si the ese eres generation tú, of quiero que Joshua. corras, If pero no that's te me you, I vayas want a you to run. esconder. But don't no, hide. Ponte al mero frente. Stand in front. Habrá una generación de Josué Is there a que generation pueda of Joshua pasar en esta hora. that can come forward. Youngsters, start making your way to the front, right here, right here. Oh, en esta hora. Yo quiero invitar a esta generación radical. I want to invite Stay on your feet, this stand on radical your feet. generation. Stay standing. Don't go and hide. Don't go and hide. Don't be a coward. Don't hide. Why? You don't want people seeing you weep. You don't want people crying out, people seeing you cry out to God. You don't want people seeing you talk in tongues. What is it? We should not be ashamed to worship God. Mientras la generación de Moisés
While the- se avergüenza While the generation of Moses de alabar a Dios is con embarrassed en to worship espíritu y verdad, in spirit and in truth, ustedes no se avergüenzan. but you guys don't be embarrassed. Nosotros somos la diferencia. We are the difference. Nosotros somos la diferencia. We are the difference. Nosotros somos algo diferente. We're different. Mientras el Espíritu de Dios se mueve While the Spirit of God y moves la gente solo está de espectadora. and the people are as spectators, Just like the generation of Egypt. just like así como la generación de Egipto, Ellos miraban lo que acontecía, they would see what was happening, pero no se metían. but they wouldn't enter. Y por eso And that's why es que caían una, they would fail otra, one time and another time, y otra vez y otra vez, and another y time otra vez. and another Y time. pero Señor, But God, ya te pedí que remuevas esto, I asked you to remove pero this, no lo remueves. but you don't remove it. Pero te has sometido y entregado completamente. But have you submitted yourself and giving yourself entirely? La generación de The Moisés, generation of Moses. la generación pasada. ¿Y sabe por qué? Let me speak freely in the Spirit. I feel this in the Holy Ghost. La razón. The reason, Oh, Lobo Shita. You're going to have to forgive me for this. Pero la generación de Moisés, the generation of Moses, ellos they son causantes were the cause de que sus propios hijos of their own children cayeran failing or falling, y estuvieran involucrados to be involved en pecados, in sins, en cosas no debidas. and things that weren't good. Y eso acontece hoy en día. And that happens nowadays. El hijo quiere estar teniendo relaciones con su novio, los padres permiten y abren la puerta para que ellos entren. The son wants to sleep with their girlfriend, and the parents open that door and allow that. Los padres, la generación de Moisés, The parents, dice, the generation of Moses, say, en vez de casarte, instead of getting married, ve, date gusto, vive con él, go live with them, Vive enjoy con yourself, go live with her, vive una vida de pecado, live a life full of sin, no sabiendo not knowing que estás causando that you're que causing tu hijo that your tu children, hija your son, your daughter, tenga un ticket directo al mismísimo infierno. that they have a ticket straight to hell. Esa generación de Moisés That generation of Moses es la que permitía they permitted que sus hijos for their children se acostaran, fueran y durmieran en casa de su novia, en casa de su novio. that they would lay with their boyfriend or girlfriend. Ellos permitían They would permit que el templo sagrado de Dios that the temple, the sacred temple of fuera God, manchados con tatuajes. may be filled with tattoos. El templo sagrado de Dios, The sacred temple of God. la generación de Moisés The generation of Moses fue la culpable, was the reason the reason por la cual for los que eran mayores de 20 años those that were above 20 years no old pudieran entrar a la tierra prometida. could not enter the promised land. Porque por años Because for years, les dejaban pecar they libremente. let them sin freely. Les dejaban de estar en fornicación. They allowed them to be in fornication. Les permitían que usaran su templo They permitted that their temple como algo promiscuo. was used as something promiscuous. Y por eso es que Dios dijo, And that's why the Lord said, no van a heredar la tierra prometida. they won't inherit the promised land. And hear me well, escúchame bien. Escúchame bien, por favor. Hear me out. El hecho The fact de que los padres de Egipto that the parents of Egypt, quisieran vivir una vida no consagrada para Dios, the fact that they didn't want to live a life that was consecrated to God, una vida no agradable a Dios, a life that was not acceptable to God, eso no significa que tú lo tienes que vivir. it doesn't mean that you have to do the same thing. You are different. Eres diferente.
Tú eres la generación de Josué. You are the generation of Joshua. Aquellos, ¿sabes por qué? You know- ¿Sabes por qué la generación pasada nos llama presa fácil? You know why the past generation calls us easy prey? Porque ellos fueron la causa Because they were the de que cause cayeras tanto. for you to fail so many times. Nunca hubo un ejemplo. There was never an example. Date gusto. Haz, Enjoy yourself. haz lo que tú quieras con Do tu whatever vida. you want to do with your life. Pero son los primeros que corren. But they're the first ones to flee, Son los primeros that they run. that They're the run. first ones that run to the altar that run to the altar cuando todo va mal en la vida de sus hijos. when everything goes wrong in the lives of their children. No reconociendo Not que recognizing ellos fueron causantes that they were the de cause su caída. of their fall. I know. I don't expect too many amen. No espero muchos amens. The Bible says, La Biblia dice la palabra dice que la palabra de Dios es como una espada that the word of God is like a sword, de doble filo a double-edged que sword penetra. that penetrates. And that's exactly what it's doing. Y eso es lo que está haciendo En esta hora, tonight and this time. oh, Dios quiere hacer algo poderoso en esta generación. The Lord wants to do something powerful in this For far too generation. long, Por mucho tiempo you've been living has vivido not pleasing unto the Lord. no viviendo una vida agradable a Dios, But hacia that Dios. changes today. Pero eso cambia hoy. That changes today. Eso cambia hoy. Because God doesn't want you to live Porque Dios no quiere que vivas in captivity en no more. cautividad. He wants you to live freely. Él quiere que vivas libremente. And He wants you to start walking in dominion. Y Él quiere que camines en dominio. In dominion. En dominio. That is the God that we serve. Ese es el Dios que cual servimos. Every hand lifted in this place. Toda mano levantada en este En esta lugar. hora, ya los jóvenes están aquí, pero si hay alguien que está dispuesto a dejar esa generación de Moisés atrás y dejar esa mentalidad de Egipto atrás y está dispuesta a tomar ese paso enfrente y unirse a estos jóvenes y decirle: yo estoy contigo, yo no pertenezco a ese grupo que lo único que hacía era fallarte